que en términos de cooperación internacional hay una máxima, hay una regla de oro, que es justamente el país afectado es el que determina y el que indica qué necesita específicamente, qué tipo de cooperación está buscando, y en muchas ocasiones incluso también detona canales específicos o socios específicos con quienes determina colaborar. Radio Secure, la frecuencia del hacking. Bienvenidos a Radio Secure, su podcast favorito de ciberseguridad. Es aquí en donde te ayudamos a entender cómo avanza la tecnología. Y bueno, pues el día de hoy te invito a que sigas todas nuestras redes sociales. Le doy bienvenida, pues como siempre, a nuestro experto en ciberseguridad, Sergio Vargas. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola a todos, muy bien, gracias como siempre. Un gusto estar aquí. Gracias. Y nuestra invitada de honor especializada internacional. Nos acompaña el día de hoy Daniela Ruiz. Dani, gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto platicar con ustedes estos temas. Gracias por el espacio. Gracias a ti, Dani. Les platico que Dani es experta en ciberseguridad y en ciberdiplomacia. Es un tema que más adelante vamos a tocar, definir y profundizar. Ella es experta justo de esos dos temas en relaciones exteriores. Entonces, Dani, pero más bien, platícanos tú. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde viene? ¿Quién es Daniela Ruiz? Buenísimo, claro que sí. Pues bueno, yo actualmente tengo el cargo en la Secretaría de Relaciones Exteriores como directora para temas de ciberseguridad y armas convencionales, que en realidad estos dos aspectos son dos áreas que corren paralelamente en el tratamiento cotidiano de las relaciones internacionales, pero bueno, también dadas las dinámicas de, digamos, más amplias, geopolíticas, etcétera, suelen converger cada vez más claro, comúnmente en los tiempos que corren. Un poquito para hablarles de mí, pues bueno, yo realmente no inicié mi trabajo en ciberdiplomacia. Okay. Yo soy licenciada en Relaciones Internacionales, tengo una maestría con especialidad en conflicto, seguridad y desarrollo. Esto, bueno, pues para decirles que realmente inicié especializándome en temas de paz y seguridad internacional, es decir, el tratar de estabilizar, de mantener la paz y la seguridad en el mundo. Okay. Y justo el tema de ciberseguridad ha cobrado una relevancia importante a lo largo de los quizás 20 años, últimos 20 años. Ha sido un tema mucho más recurrente por los impactos que el ciberespacio tiene en las relaciones internacionales. De acuerdo. Claro, acabas de tocar un punto bien importante que creo que va a ser el objetivo de este podcast, el tema de la ciberdiplomacia, ¿no? Y esto me lleva también a preguntarme, ¿cómo fue que empezaste a tocar estos temas de seguridad informática? Claro, nos acabas de explicar que tu expertise iba relacionada a otro lado, pero ¿en qué momento empezó a hacerse ese cruce con la ciberseguridad? Claro, bueno, quizás para contextualizar la respuesta, lo vemos muy comúnmente o muy específicamente 2015. 2015 es un año pues crítico, clave para nosotros en relaciones internacionales. Se generaron una serie de acuerdos en el marco de Naciones Unidas. Quizás el más conocido es la Agenda para Desarrollo Sostenible, con los 17 objetivos de la Agenda 2030. Y bueno, a partir de eso también de manera paralela hubo una suerte de acuerdos. En el tema de ciberseguridad, específicamente, ese es el año en el que podemos ubicar pues el desarrollo, el acuerdo, un primer acuerdo en torno a el comportamiento responsable de los estados en el ciberespacio y cómo es justamente que los países
al igual que las personas, pues nos relacionamos en este ámbito, en este dominio. A partir de ahí hemos tenido pues una explosión de temas, una explosión de conversaciones, mucho más marcadamente también a raíz de la pandemia, por supuesto, la irrupción de ChatGPT, toda la generación, exactamente, la inteligencia artificial generativa ha sido otro gran punto clave que ha exponenciado el cómo es que los países nos estamos relacionando en este dominio. De acuerdo, Dani, creo que es muy interesante porque tú hablabas o tú te dedicabas a un tema físico, un mundo físico, ¿no? Ahora con todos estos puntos que comentas que se han venido exponenciando, ya es un mundo cibernético el cual no tiene límites, ¿no? Entonces, de alguna forma, todos estamos dentro de un ciberespacio. Y así como puede ser beneficioso el uso de la tecnología, también es contraproducente, ¿no? El mal uso de la tecnología para provocar incluso una guerra, ¿no? Entre países o en qué momento estas actividades se vuelven ya temas internacionales. O sea, hemos hablado en otros podcasts, ciberataques, ¿no? En este mundo así lo llamamos, ¿no? Pero ¿en qué momento o qué tan grande tiene que ser este ciberataque en un país para convertirse ya en un tema internacional y que ustedes lo estén viendo? Claro, creo que justo para tratar también de responder a la pregunta, vale la pena mencionar que en efecto el ciberespacio, los temas digitales han atravesado la vida de las personas de manera exponencial. Llegaron para quedarse. Y es un dominio en el que converge tanto aspectos privados como públicos en el individuo, en la persona. Eso en el tema micro. Pero eso mismo lo podemos exponenciar justamente a las relaciones que tenemos los países. En la medida en la que incorporamos y nos relacionamos en ese dominio, pues eso, tú ya bien lo mencionabas, conlleva ciertos riesgos, hay vulneraciones, hay vulnerabilidades que pues nos ponen alertas. Por ejemplo, el tema, uno de los temas más sonados actualmente, el tema de la desinformación en línea, el tema de el ciberespionaje, la guerra digital o las ciberguerras, el uso malicioso de inteligencia artificial o la incorporación de nuevos aplicativos, justamente que pueden ser disruptores para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de tecnologías específicamente diseñadas para la guerra o para el dominio militar. Todo eso al final del día nos pone en alerta a nosotros como estados, como países, por las vulneraciones que no nada más tiene en las relaciones que tenemos entre países, sino las afectaciones que estas relaciones generan para nuestra población, generan para nuestras comunidades. Y es ahí donde el tema de ciberseguridad cobra relevancia particular en el mundo diplomático, digamos. Justo iba a decir, y es ahí en donde entra la ciberdiplomacia. Pero me gustaría entender qué es ciberdiplomacia. La ciberdiplomacia, al igual que las conversaciones en ciberseguridad, son un tema relativamente nuevo, relativamente reciente en las conversaciones entre países. Para ubicar una línea de tiempo, podríamos estar hablando de quizás 20, 25 años en que se incorporó toda esta dinámica. Y así como, para ponerlo en términos muy simplificados, la ciberdiplomacia podríamos estar hablando de un aspecto, una herramienta de las relaciones internacionales, de la diplomacia, que ha cobrado particular relevancia si pensamos que es un dominio en el que los representantes, las personas que nos dedicamos a representar los intereses de los países, no nada más lo hacemos en términos del ciberespacio, sino también en una multiplicidad más amplia de temas. Por ejemplo, seguridad nacional, seguridad pública, aspectos de desarrollo, entendimiento de comercio internacional, cómo se están integrando las cadenas de valor, cómo se están integrando las cadenas de suministro. Es decir, es una multiplicidad de temas
que está impactada por el ciberespacio y que a su vez impacta nuestra dinámica en el ciberespacio. Me gusta pensarlo como un camino de doble vía, de ida y vuelta. Entonces, resumiríamos que el objetivo de la ciberdiplomacia es crear estos acuerdos, estas relaciones entre los países, entre ciertos también aspectos internos, no solamente exteriores, también hay aspectos internos que se pueden, que puede haber acuerdos o colaboraciones. Sí, claro. Yo lo conceptualizo como una especie de bisagra, nuestro trabajo cotidiano. Y al final del día, bisagra en el sentido de que las pláticas o las conversaciones que logramos tener y detonar con socios internacionales en buena medida están alimentados por la dinámica nacional. Okay. Los intereses, las preocupaciones, las prioridades que como país tenemos, que logramos identificar, las podemos exponenciar en estos foros, en estas conversaciones internacionales y a su vez nutrir la dinámica nacional de todas estas relaciones que cosechamos y que vamos formando con distintos socios estratégicos, que ojo, podrían ser otros países o bien otros múltiples partes interesadas, como le decimos en la diplomacia, los stakeholders, es decir, actores privados, actores de la academia, actores de la sociedad civil. Esta es una característica muy particular de este ámbito, de lo que ahora nos referimos como ciberdiplomacia. No nada más estamos interactuando con otros estados, como en la diplomacia tradicional, sino también con una multiplicidad mucho más variada de actores. Ok, perfecto. Sí, no, yo creo que es un tema bien interesante porque realmente, como lo platicamos, no lo habíamos tocado de esta manera. Normalmente, pues vemos temas técnicos, nos vamos un poquito más al sector privado, a ver temas de estrategias de ciberseguridad, pero esto nos abre el panorama de ver la importancia que está teniendo el temas de ciberseguridad, no solamente a nivel interno, a nivel compañías, a nivel usuarios, sino también ya a nivel países, a nivel estrategias, porque mundial. Esto a nivel mundial, a nivel internacional, porque esto también va a definir las estrategias de cada país y va a definir cómo se van moviendo estos países hacia la tecnología y hacia el ciberespacio, ¿no? O sea, mencionábamos términos nuevos como la ciberdiplomacia. No sé, o sea, a lo mejor en un futuro va a haber un ciberdiplomático o va a haber un embajador cibernético que va a tener que tratar temas específicamente del ciberespacio, ¿no? Entonces, así como comentabas, hay ciertas regulaciones para la guerra tradicional. A lo mejor en un futuro va a haber organismos que se dediquen a regular el ciberespacio. No lo sé. Y ya los tenemos, déjame ya decirte. Existen. Justamente hay más cada atrasados, vez... Sergio. Uy, no. hay justamente esta tendencia entre países de generar oficinas específicas, puntos de entrada, puertas de entrada en los ministerios de Relaciones Exteriores marcadamente, en donde podemos encontrar equipos especializados que están revisando estos temas. México desde el año pasado, 2024, la Cancillería tomó la determinación, yo creo que muy atinada, por cierto, de nombrar a un representante especial para tecnologías emergentes. Y el embajador en tecnologías emergentes justamente nos coordina a los distintos equipos que pues tenemos relaciones no nada más con el ciberespacio, con el ciberdelito, con la inteligencia artificial, con los usos pacíficos, etcétera. Él hace una suerte de pues de lectura de bosque, como él le llama, y nosotros justamente nos dedicamos a cuestiones o pilares mucho más específicas. Y el hecho de tener como país una figura de este nivel político es como en los videojuegos, lo veo yo, como adquirir un nuevo superpoder, un poder. un nuevo nivel desbloqueado. Un nuevo nivel de interlocución desbloqueado con otros países. Exacto. ¿Cuál es el objetivo de que entre países justo se reúnan y tengan todas estas actividades en común? Creo que nuestro principal objetivo es justamente lograr entendimientos. Okay. Al ser un aspecto tan, de nueva cuenta, tan nuevo, tan novedoso en las relaciones internacionales, creo que el foco está justamente en
tratar de lograr entendimientos amplios, generar acuerdos y sobre todo abrir canales de diálogo, que lo que tú están entendiendo como un ataque malicioso o un uso malicioso de las tecnologías, en cierta medida sea convergente con lo que en México entendemos como un uso malicioso y viceversa, y en la medida de lo posible también evitar la escalada de tensiones o que el ciberespacio se convierta en un nuevo dominio, pues justo de escalada de tensiones o de conflictos internacionales. Ese es el principal objetivo, yo pensaría en términos de relaciones internacionales y ciberespacio. ¿Sí podría haber una guerra entre países en ciberespacio? Pues yo creo que sí. Actualmente no lo hemos visto. No hemos visto que algún ataque o algún uso malicioso, el despliegue de algún malware o el despliegue de un ransomware haya tenido una disrupción tal que detone en una guerra, pero no lo descartamos. Sobre todo en los tiempos que corren de inestabilidad geopolítica, de estas dinámicas también de guerra comercial, incluso entre potencias, que más bien responde a lógicas de mercado, sí, pero que al final del día, pues bueno, son conflictos. Impacta la manera en la que nos relacionamos en este dominio. Bueno, y aquí más bien Sergio nos podría Sí, yo creo comentar que, de eso. como comentas, a lo mejor no ha habido un caso específico de que un ciberataque detone en otro tipo de conflictos, pero la verdad es que ya la ciberguerra es una realidad. O sea, está el caso, por ejemplo, de Rusia con Ucrania, o el caso del grupo de ransomware Conti, que son rusos. Ellos se declararon a favor de los rusos, a favor de Rusia. Y en su momento también dijeron que si había algún antecedente cibernético o alguna guerra cibernética, ellos iban a poner sus recursos para apoyar a la potencia. Entonces realmente ya la ciberguerra es una realidad. Y aquí justamente me das pauta para comentar un tema que me parece muy interesante, Sergio, justamente en términos de los ciberataques. Cuando hablamos en relaciones internacionales, los países sí somos muy cuidadosos de utilizar este término ciberataque, sobre todo pensando que en la dinámica internacional, pensar en el concepto de ataque nos refiere inmediatamente y nos detona mecanismos de derecho internacional distintos. Es decir, podemos pensar en una guerra convencional, en un misil que está detonando, impactando comunidades, etc. Usualmente, o el término que será más referido en relaciones internacionales, son los usos maliciosos de la tecnología. Como países, sí reconocemos en efecto que el desarrollo tecnológico, la incorporación de nuevas tecnologías emergentes, tiene usos y tiene fines más bien para el desarrollo de las comunidades, para el desarrollo pacífico de nuestros pueblos. Y no necesariamente, y más bien estos usos maliciosos son los que podrían justo detonar algún otro tipo de conflicto. ¿En dónde está realmente la línea? ¿En dónde está el umbral cuando un ataque o un uso malicioso se convierte en un ataque? Realmente es una conversación en curso. No tenemos una conclusión determinante, sí. Sí, lo que pasa es que ahí hay infinidad de aspectos que van a determinar eso. O sea, por ejemplo, está el caso del 2022 de Costa Rica, donde sí hubo un ciberataque. Bueno, lo llamo ciberataque porque tal vez se materializó. Hubo ahí paro y pues el gobierno de Costa Rica tuvo que poner en estado de alarma, ¿no? Y fue ahí un estado crítico donde sí se pararon las cosas. Entonces ahí, dependiendo los organismos, dependiendo del nivel de información que fueron vulnerados, que fueron atacados, fue que realmente se pudo un estado de alarma. Pero pues entiendo que esto depende también de cada país, depende de cada institución, ¿no? Y ahora sí que cada ataque.
justamente el nivel de disrupción que pueden generar este tipo de usos maliciosos, este despliegue malintencionado de herramientas tecnológicas, es el que nos pone en dónde está la línea. El nivel de disrupción a las cadenas de suministro, a las infraestructuras críticas, como lo vimos en el caso marcadamente de Costa Rica. Bueno, ahí justamente es donde está la línea y donde intentamos lograr acuerdos mucho más amplios, entendimientos mucho más amplios, porque tú ya lo mencionabas, lo que puede ser un evento inaceptable para un país no necesariamente lo representa para otro. Claro. Y ya también justo tú hacías mención a un punto muy interesante. En el caso del ciberespacio y las relaciones internacionales podemos encontrar en efecto usos maliciosos tanto por parte de estados o bien por actores que son afines a algún estado en particular, por actores no estatales o más bien cibercriminales, también, por ejemplo, actores más bien con fines o con fines terroristas o crimen organizado. Es decir, la multiplicidad de actores es variada. Claro. De hecho, por ejemplo, para el caso de Costa Rica, del ataque de ransomware Conti, lo catalogaron como un ataque terrorista, como un ataque terrorista. O sea, a lo mejor no de la manera convencional que todos nos imaginamos, pero ya eso escaló ya a un nivel más alto. ¿Podemos explicarle un poco más a detalle qué sucedió en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica, como comentaba, es un grupo de ransomware llamado Conti. Eso fue un grupo ruso. Lo que hicieron entraron a los sistemas, empezaron a entrar a sistemas del gobierno, a entidades públicas, por ahí cifraron los servidores, secuestraron la información y no hubo acceso. O sea, de hecho, hay un caso, por ejemplo, de un hospital donde tuvieron que estar trasladando pacientes porque no tenían accesos a los historiales médicos y tuvieron que estar haciendo cambios. Entonces, realmente fueron varias instituciones y se tuvo que declarar un estado de alerta nacional. Ahí el tema fue que entraron los ciberdelincuentes, en este caso este grupo entró de maneras, en llamarlas tradicionales, desde el punto de vista técnico de ciberseguridad tradicionales, o sea, no hicieron grandes cosas, sino actuaron de la manera, su modus operandi del grupo. Y al final de cuentas, pues pararon la operación de todo un país. Y creo que me gustaría ahondar un poquito más en con este ejemplo, porque de ahí nos da pie a más conversación. Por ejemplo, ahí hubo también un caso de cooperación. Entonces, lo platicábamos en la plática anteriormente, que también vamos a llegar a ese punto, pero aquí hubo países que empezaron a cooperar, por ejemplo, estuvo Estados Unidos, estuvo Israel, que mandaron a sus equipos, mandaron tecnología para apoyar al país. Entonces, creo que es un caso que desafortunadamente, pero tema de relaciones ejemplifica específicamente eso. Creo que vamos a platicar un poquito más a detalle de eso, pero antes algo que me llamó mucho la atención, el tema de las armas, justamente lo platicábamos, que todavía no está definido, ¿no? Un malware, un ransomware, alguna herramienta tecnológica maliciosa, todavía no está catalogada o definida como un arma digital. No, en realidad en las conversaciones internacionales en las que yo he tenido oportunidad de participar, no podría identificar algún malware o alguna herramienta digital que haya entrado o que ya se considere esta categoría. En efecto, más bien hablamos de amenazas emergentes o amenazas potenciales, en la medida en que en efecto su uso o los usos de distintos actores pues son malintencionados. También hay un término que usualmente referimos y es la neutralidad tecnológica, justamente pensando en que la innovación, el desarrollo tecnológico per se no genera un peligro, no genera una amenaza para las relaciones interpersonales, tampoco para las relaciones entre estados. Más bien es el uso de los distintos actores, los usos maliciosos, malintencionados, lo que sí genera amenazas, riesgos, vulneraciones, etc. De acuerdo. Y también mencionaste, me gustaría como aclarar este punto, ¿en qué momento este mal uso de tecnologías que comentas
o, ¿no?, desarrollo de malware que al final del día va a ocasionar una disrupción, ¿en qué momento ya se vuelve de manera internacional? Comentaban el caso anteriormente, fue ya un llamado nacional, ¿no? Pero ¿en qué momento? O sea, de ser muy grande, de ser muy, se afecta, pérdida de vidas, no sé, ¿en qué momento ya entran ustedes? Claro, realmente esa es una conversación en curso. No hay una conclusión definitiva. Okay. Cada país en efecto va determinando en qué momento se vuelve un tema de seguridad nacional y por lo tanto un tema de relaciones internacionales. En ese sentido, sí, es difícil, digamos, encontrar una línea o un patrón específico. En buena medida, de nueva cuenta, eso estará determinado por cada país, por Okay. cada nación, sí. Sí, al final Sí. del día ustedes como países o estas relaciones de cooperación platican ciertos temas importantes en temas de ciberseguridad, estamos hablando, pero cada país va a tomar sus propias medidas, ¿no? Sus propias políticas, sus propias leyes y demás. Sí, Ok. justamente, bueno, lo resumíamos hace un ratito. Cada país va a definir de acuerdo a sus prioridades cuándo ya se convierte, pero no precisamente un ataque o un intento de ataque va a detonar en un conflicto o va a detonar en algo internacional. Internacional. O Exacto. sea, yo creo que primero va a detonar internamente si es algo de seguridad nacional y luego ya va a detonar en algo internacional. Y esto nos da pie a lo mejor al siguiente tema, que es ya la cooperación. O Ujú. sea, este tipo de cooperación que hay, como comentábamos, ¿no? El caso de Conti, y justamente lo platicábamos en la conversación anterior. O sea, nosotros o un país no puede como que llegar y ofrecer su cooperación voluntaria, ¿no? O sea, Fíjate que justo para entender un poquito cómo funcionan estas dinámicas, quizás sería importante mencionar que en términos de cooperación internacional hay una máxima, hay una regla de oro, que es justamente el país afectado es el que determina y el que indica qué necesita específicamente, qué tipo de cooperación está buscando. Y en muchas ocasiones incluso también detona canales específicos o socios específicos con quienes determina colaborar. Un caso muy específico y quizás con el que nos podemos relacionar de manera más sencilla es el caso de los sismos, el caso de la ayuda humanitaria en términos de sismos o por desastre natural. El país que está siendo víctima o siendo afectado por ese evento catastrófico es en buena medida el que determina, necesito este cierto nivel de tecnología, ciertos equipos que me ayuden en excavaciones, etcétera. Tantas personas Exacto, que incluso vienen de otro podría, país, ¿no? claro, podría A las incluso poner excavaciones. términos de números, especializaciones particulares en términos de los cuales se está requiriendo esta ayuda internacional. En el ciberespacio es muy similar, yo claro. podría decir. Estoy segura de que Costa Rica activó sus canales de cooperación con los socios estratégicos con quienes ellos tenían más cercanía, con quienes ellos tenían mayor relación y por supuesto también viendo el tamaño del daño, el tamaño de afectación que estaban teniendo en su nación, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, cada país podemos detonar distintos niveles de cooperación. En el caso mexicano podemos recurrir, sí, por supuesto, a mecanismos multilaterales, es decir, en el marco de foros o organismos internacionales, pero también con socios estratégicos, como nosotros les llamamos, mucho más de forma bilateral, de forma más específica, y que eso no excluye también por la misma particularidad del ciberespacio, que incluso esos socios pudieran ser sector privado, academia, sociedad civil. Es decir, el abanico de posibilidades se amplifica. No, y tiene, Prácticamente es como un plan. O sea, si un país llegara a ser atacado, se cataloga como ya un tema internacional por un evento
de malos usos de tecnologías, ahí cada país entonces ya empieza a tener o construye o ya tiene un plan como de respuesta a incidentes a nivel internacional. Debe de tenerlo. O sea, debe de haber un plan de respuesta a incidentes, así como una compañía privada tiene su plan de respuesta a incidentes, un país también lo debe de tener. Y tiene mucho sentido lo que nos comentas, que nosotros, bueno, la entidad afectada va a buscar qué es lo que necesita de otros países. Por ejemplo, el caso de los sismos, ¿no? O sea, se sabe que hay países que recurren a México porque pues México tiene experiencia, tiene equipos muy capacitados, los topos, tiene, o sea, mucha gente muy capaz para hacer esto, ¿no? Y pues ya tienen experiencia. En el caso del ciberespacio debe de ser algo muy parecido. O sea, si ya están, si por ejemplo en este caso, si ya están, ya detectaron que están bajo el ataque de un grupo de ransomware conocido y otro país o en otra región ya tuvieron un caso similar y lo respondieron, pues tiene mucho sentido que la experiencia, ¿no? Que hablen y que pidan la ayuda de este país, de estos centros de respuesta a incidentes que ya tienen esta experiencia. Entonces también va a depender de cómo es el ataque, de cómo están atacando, pero sí evidentemente debe de haber un plan. No sé si sea un plan de respuesta a incidentes tradicional como el que conocemos para las compañías, pero debe de haber un plan para que ellos puedan responder ante una amenaza de ese tipo. Sí, justamente, y quizás, pues bueno, las llaves o las decodificaciones, etcétera, alguien más ya las tiene y en buena medida eso también determina qué canales estás activando, qué canales puede activar cada país. Justo sobre los planes de respuesta a incidentes, honestamente te mentiría si te dijera que son una característica de las relaciones entre países. La verdad es que desconozco si la totalidad de los 193 países miembros de Naciones Unidas cuentan con estos planes de respuesta. Lo que sí me queda claro es que en efecto han sido eventos como Conti en Costa Rica, o estos eventos mucho más disruptivos, los que en buena medida han propiciado la maduración de las conversaciones de los demás países internas, al interior y también entre otros países. Así es. Sí, claro, al final del día creo que estamos experimentando ciertos eventos que a lo mejor han sido novedosos, o este ataque nivel cero, ¿no? Que le llamamos aquí en ciberseguridad, en que no sabemos ni por dónde llegó, ¿no? Y cómo sucedió, pero que eso da pauta a que a nivel internacional ustedes puedan platicarlo con los otros países involucrados y que ellos a su vez ya empiecen a tener acciones de prevención. Ciertamente, hay varias características en el ciberespacio, en términos de dinamismo, en términos de es un tema transfronterizo, no es como que aquí termina mi ciberespacio y comienza el tuyo. Todos estamos en el mismo ciberespacio. Todos estamos coexistiendo en el mismo ciberespacio, en términos también de inmediatez. Entonces, pues claro, lo que el día de hoy representa una amenaza en términos de ciberseguridad para mi país, quizá encontramos en estas pláticas y en estas conversaciones internacionales similitudes y paralelismos con otros países en otras latitudes. No, y yo creo que acabas de tocar un tema bien interesante que a lo mejor ya se dará para otra conversación, pero ese tema del ciberespacio que realmente no está en una zona geográfica. Entonces, ¿cómo regulas o cómo dices, oye, es que mi servidor, están atacando mi servidor y mi información solamente está pasando por mi región? Eso es imposible porque la información se está compartiendo y está pasando por diferentes regiones. Y justamente ahí la importancia de generar estas cadenas de cooperación, estas cadenas de diálogo, estas redes de contacto que no en efecto en el términos de relaciones internacionales no se circunscriben a relaciones entre estados. Es decir, implica también para nosotros generar y detonar conversaciones con varios actores, con distintos actores en el ecosistema. Claro. Sergio, te iba a preguntar, hablando del ciberespacio donde todos estamos en uno mismo y no hay límites. Todos somos uno mismo. Todos en somos el ciberespacio. Quería preguntarte, o sea, ¿qué tan fácil o existe la posibilidad de que justo haya alguna guerra por un mal uso de tecnología?
Pues bueno, justamente rápido, lo comentábamos fácil? hace ratito. O sea, yo creo que sí existe la posibilidad. Tal vez no hay un caso muy conocido, muy documentado, porque normalmente los conflictos, vámonos al caso de Rusia-Ucrania, pues detonaron de otro tipo de conflictos. Y sí hay un tema cibernético importante, pero yo creo que sí hay una posibilidad grande de que un ataque cibernético, de que un intento de ataque cibernético por un grupo sí detone en un conflicto también internacional, porque como lo comentaba, ¿no? El caso de Conti, ellos se proclamaron a favor de Rusia. Entonces, si en algún momento ellos toman alguna acción contra algún país, alguna acción cibernética, esto evidentemente podría detonar en un conflicto internacional. Y creo justo, si me permites complementar la reflexión que tú mencionas, los casos que vemos en la actualidad, los conflictos activos que vemos actualmente, en buena medida son lo que ahora conocemos como guerras híbridas. Es decir, tienen este componente convencional en donde en efecto vemos la detonación de misiles, la detonación de armas de fuego, etcétera, pero también el componente cibernético. Entonces, en esa medida hay, digamos, una nueva categoría de cómo es que se hace la guerra, desafortunadamente. No. Sí. Y pues bueno, justo creo que el objetivo primario, el objetivo principal de mantener estas conversaciones internacionales es justo mitigar esa posibilidad en la que un ataque particular detone en una guerra armada, en una guerra entre de países. mayores escalas, exactamente. Sí, yo creo que también con el tiempo va a ir tomando más relevancia, bueno, en términos bélicos, en términos de guerra, estos términos cibernéticos y digitales, porque realmente nosotros nos ponemos a pensar y decimos, bueno, un ataque, pero no solamente es un ataque con tecnología, o sea, un ransomware o algo. Hay otro tipo de cosas. Y ya mencionaban el tema de inteligencia artificial. Por ahí hubo un caso donde un ministro importante lo clonaron, bueno, lo suplantaron con inteligencia artificial para salir a dar un mensaje que no era cierto. Entonces eso luego levantó alarmas y causó cosas. Entonces está el tema de inteligencia artificial, el tema también de información, de redes sociales, noticias falsas, aparte de todo lo que estamos viendo con los ataques directos, ¿no? ¿Por qué? Porque los grupos van a intentar atacar infraestructura crítica. O sea, por ejemplo, también se sabe por ahí que han intentado atacar bases militares, por ejemplo, de bases de energía, por ejemplo, también. Y pues esto al final de cuentas es infraestructura crítica que si logran atacar, pues es un ataque directo y podría detonar en estos conflictos. Por ahí dicen que la información es poder. Claro. ¿En qué momento ustedes determinan qué tema van a estar platicando entre países? O más bien, y también preguntarte qué otros o qué temas actualmente han estado tocando en temas de ciberespacio, por ejemplo. Bueno, antes yo ya les había referido, no hay un foro único específico para hablar de temas de ciberseguridad y relaciones internacionales, pero digamos la voz cantante la tiene las Naciones Unidas a través de su foro, la primera comisión. Naciones Unidas ha detonado desde 1998 una serie de lo que nosotros conocemos como grupos de expertos gubernamentales. Estos grupos de expertos gubernamentales tuvieron la característica cuando cuando se integraron, que eran grupos de un grupo de expertos de hasta cierto número de países. Era una composición, por lo tanto, más limitada, que en efecto estaba tratando de generar los primeros entendimientos especializados en este ámbito. Hoy por hoy lo que tenemos es un grupo de composición abierta. Este grupo de trabajo es más bien un foro en el que los 193 países de Naciones Unidas llegamos y planteamos nuestras perspectivas en distintos temas, específicamente en 6 temas actualmente. Por un lado, el entendimiento, el estudio de amenazas potenciales y emergentes en el ciberespacio. 2, cómo estamos entendiendo justamente la aplicación de las normas del derecho internacional al ciberespacio y la regulación de las relaciones entre estados. Avanzar
en lo que nosotros denominamos medidas de fomento de la confianza, que son no otra cosa más que mecanismos adicionales para en efecto generar confianza, generar redes de contactos, intercambio de información, etcétera. Y en buena medida también mitigar estos, lo que pudiera parecer ataques o usos maliciosos, malintencionados, el hecho de poder tener líneas de contacto directa entre países y decir, oye, tengo estoy detectando cierto tráfico de datos que parece venir de tu jurisdicción, ¿eres tú? Eso puede hacer la diferencia totalmente entre escalar o desescalar un tráfico malicioso en un país. También, por supuesto, otro tema que es muy recurrente en este foro es el tema del fortalecimiento y la creación de capacidades nacionales. Y esto muy marcadamente pensando en que con 193 países miembros, ustedes se podrán imaginar que todos venimos de capacidades diferenciadas, todos venimos de puntos distintos de aplicación, de necesidades particulares. Y el último tema de la agenda o el último tema que está marcando las pláticas es la intención de generar un mecanismo de diálogo permanente en el marco de Naciones Unidas. Actualmente lo que hemos tenido y los grupos que yo les he referido han estado sujetos a un cierto límite de años, a un mandato muy específico, temas muy particulares en una línea de tiempo delimitada. Lo que estaremos buscando y hacia donde vemos la tendencia que estamos observando, estos temas llegaron para quedarse. Y al contrario, la complejidad va a ir incrementando. Claro que sí. Entonces, generar un mecanismo que nos permita no estar sujetos a, en 2025 se está acabando necesitamos negociar nuevas reglas de procedimiento, nuevas formas en las que vamos a estar dialogando, sobre qué temas específicos vamos a estar dialogando, es un tema fundamental para nosotros como países y que nos permite justamente garantizar la continuidad de avances. Como todo plan, como toda agenda, puede cambiar, ¿no? Es cambiante dependiendo de lo que se esté viviendo actualmente. Es cambiante. De las necesidades de cada país y de lo que la ONU, buscando el objetivo de la paz, pues esté buscando, ¿no? También poder difundir en países. Y ciertamente aquí justo me abres la posibilidad de hacer un comentario. La ONU no es otra cosa más que lo que los países queramos que sea. Entonces, en efecto, la ONU es digamos, vulnerable a estos cambios de narrativas, a estos cambios de liderazgos disruptivos como los que vemos actualmente. Entonces, bueno, en buena medida, los cambios contextuales también van marcando la pauta de cómo es que avanzan o no las conversaciones internacionales. Estas conversaciones internacionales o estos acuerdos a los que se trata de llegar en un futuro aplican tanto para sector público como para sector privado. Principalmente estamos hablando de relaciones interestatales, entre estados, compromisos que estamos adquiriendo los países, los estados que estamos representando a nuestras sociedades. Luego, posteriormente, hay un segundo nivel, digamos, de aplicación o de traducción de todos estos acuerdos, y es el nivel doméstico, el nivel nacional, y eso cada país lo baja, lo traduce, dependiendo de su contexto particular, sus necesidades, sus prioridades, en la manera en la que mejor convenga a su ecosistema y a sus dinámicas. Ah, ok. Sí, ahí, bueno, y también mi pregunta iba porque, por ejemplo, en el sector privado hay ciertos grupos, hay ciertos consejos, más o menos como lo que platicas o a lo que se quiere llegar, donde se reúnen los CISOs, la gente que está encargada de ciberseguridad para compartir información. O sea, hablemos de marcas, ¿no? Aparte, afuera de la competencia comercial de las marcas, sí, o sea, se reúnen para dar esta información y compartir y saben que, oye, yo vi esto con mis herramientas, actualizarse, estoy viendo tales ataques, tales amenazas y pues al final de cuentas es compartir esa información de manera transparente para que todas las herramientas vayan fortaleciéndose en esos términos. Entonces yo creo que a lo mejor es algo parecido, ¿no? A lo que
debería de llegar o debería No, de ser. 100%, sí, y creo que además, y esto es algo que no he mencionado previamente, pero justamente las conversaciones internacionales en términos de ciberespacio, de ciberseguridad, de tecnologías emergentes, están muy marcadas por la participación también de múltiples partes interesadas, porque además partimos de una realidad apabullante. El ciberespacio es un dominio asimétrico, en donde justamente los países, los gobiernos, no necesariamente llevamos la voz cantante, no necesariamente tenemos todas las herramientas, pues justamente para ir dando respuesta o haciendo frente a las amenazas que estamos enfrentando. Entonces, justamente generar estos canales de diálogo, abrir estas posibilidades de que también sector privado, sociedad civil, academia, exponga sus preocupaciones, exponga sus puntos clave, qué es lo que ellos están observando en sus áreas particulares de competencia, pues alimenta en buena medida las conversaciones que entre estados se van generando. Claro, es como dices, los actores participan. Exactamente, sí, las múltiples partes interesadas. Sí. Ok, Dani, y ahora que tú has tenido todo este contexto a nivel internacional, ¿qué nos puedes opinar sobre cómo ves México en temas de ciberseguridad en comparación a otros países? Está muy interesante la pregunta. Creo que en términos nacionales hemos ido avanzando la conversación, hemos ido madurando las conversaciones. Ahora tenemos distintas agencias, distintos pues, elementos también en la Administración Pública Federal que en buena medida nos ayudan a articular nuevas posibilidades y avanzar estas conversaciones. Cada vez es más evidente para nosotros la necesidad que tenemos de estar aceitando estos canales de diálogo, no nada más al exterior, también al interior, también con nuestros socios y nuestros actores nacionales. Y yo hace rato les refería a esta suerte de bisagra, ¿no? Porque claro, en la medida en la que nosotros recabamos los insumos nacionales, podemos generar posiciones más maduras, más sólidas en los foros internacionales. Entonces, sí creo que es una conversación en curso, creo que es una conversación que cada vez va cobrando más fuerza, no nada más en términos del Ejecutivo Federal, también en términos del Congreso, de los actores legislativos. Creo que hay mucha más apertura, hay mucha más conciencia de la necesidad que tenemos de abrir estas conversaciones, ¿no? A nivel doméstico, a nivel nacional. De acuerdo. Creo que estoy impactada. Es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante que no lo habíamos tocado de esta manera. O sea, realmente y justamente hacia allá mi otra pregunta, bueno, mi otra cuestión. México, entiendo que México en términos de diplomáticos, en términos de ciberseguridad, está teniendo esa apertura para abrir esos canales. O sea, está queriendo cooperar, está queriendo hacer estos canales, estos foros. Sí, 100%. Creo que nosotros hemos apostado justamente, pues bueno, desde una tradición de política exterior pacifista, amantes de la paz, que estamos muy, muy cercanos a las políticas, a las posiciones de desarme, etcétera. Para nosotros es muy importante justamente mantener el rumbo de estas conversaciones, abrir nuevos canales de diálogo, nuevas formas incluso de hacer diplomacia, no nada más innovamos a la hora de los desarrollos tecnológicos, sino también en la forma en la que nosotros nos estamos planteando las relaciones con otros países. Y en ese sentido, sí, para nosotros ha sido clave pues justo mantener estas redes de puntos de contacto, estas redes sólidas a las que podemos acudir o detonar en caso de que lo requiramos, el intercambio de información periódica tanto al interior, pero también con otros socios estratégicos, ha sido uno de los temas que, bueno,
realmente ocupa una gran parte de nuestro tiempo en el equipo. Y por supuesto también, en términos también de la institución, generar más cuadros, generar la capacitación constante del personal en dos sentidos. Uno, para que sí, en efecto, sean usuarios más conscientes en términos de higiene cibernética, sí, pero también diplomáticos, funcionarios que posteriormente engrosen nuestros cuadros y puedan representar nuestros intereses nacionales en el ciberespacio de una manera mucho más sólida. Claro. Ya estamos terminando nuestro podcast y me pone muy triste. Sí, porque hay muchos temas bien interesantes. Sí, creo que queremos seguir platicando. Pero Dani, ojalá que nos puedas visitar nuevamente en otro episodio, seguir platicando de estos temas importantes ya a nivel internacional, ¿no? Creo que siempre habíamos platicado solo en temas pues más particulares, de empresas, de este tipo de ciberataques. Y bueno, escuchen también los otros episodios, pero este tema a nivel internacional y seguir buscando la paz, ¿no? Sea lo que sea, creo que es algo muy interesante. Antes de irme, Dani, me gustaría preguntarte algún tipo de reflexión que quisieras dar al finalizar. ¿Cómo ves, hablando de ciberdiplomacia y cooperación internacional, cuál es el futuro también? ¿Qué viene después? A riesgo de no tener una bolita mágica. Estamos grabando. Exacto. Creo que en efecto, si bien es una conversación relativamente nueva en términos de relaciones internacionales, sí hemos podido detectar algunas lecciones aprendidas, algunos elementos que desde ya nos parecen importantes seguir impulsando. Por un lado, el tema de estas redes de contactos, estas redes sólidas, pues sí, que nos permitan justamente continuar mitigando y previniendo en buena medida estas amenazas a las que enfrentamos. Dos, la importancia de consolidar equipos, trabajo en equipo, pero no nada más, equipos multisectoriales, equipos especializados en distintos ámbitos. En efecto, hoy cada vez hablamos más de la necesidad de ciberabogados, de ciberdiplomáticos. Sí. Claro. En fin, no es un aspecto que se circunscribe, o ya no es un aspecto que se circunscribe a solamente los cables, el hardware, lo técnico, el coding. Es un ámbito que está cada vez impactando mucho más aspectos de las vidas cotidianas. Y por último, creo que y a propósito de estas narrativas en donde se cuestiona la inversión o la ayuda al desarrollo en distintas latitudes, me parece que es importante visualizar este tema como una inversión a largo plazo. Ya lo decíamos antes, llegó para quedarse el tema y por lo tanto la inversión en cuadros, la inversión en presupuesto, en especialización de tu personal, no es más que, no puede ser vista más como un gasto, es más bien una inversión de largo plazo y que al final del día nos va a redituar en distintos ámbitos. Entonces, creo que me quedaría con esas reflexiones. No quiero ser muy específica. Diplomática. No quiero ser muy específica en hacia dónde vamos, porque lo cierto es que está por verse. Está por verse. La convergencia tecnológica y la irrupción de elementos como la computación cuántica, como los neuroderechos, inteligencia artificial desde ya están marcando pauta y por supuesto la convergencia que todo esto tiene con temas de ciberseguridad nos genera y nos está generando constantemente retos sí, de entendimiento, retos por supuesto para entablar conversaciones y generar acuerdos mucho más amplios. Entonces pues bueno, es en buena medida una conversación en curso. Claro. Yo creo que todo lo que hemos platicado aquí es me lo quedo, o sea, como manera de reflexión, las reflexiones o las pláticas cambiantes entre países por las nuevas tendencias, ¿no? Por los nuevos ciberataques. Creo que es importante aprender de las experiencias de otros países para nosotros mejorar como país México, fortalecernos, evitar, prevenir, etcétera. Es algo que me quedo justo para poder realizar pues un futuro cibernético más seguro. Más seguro, más libre y más abierto. Eso. Exacto. Muy bien.
Pues nos tenemos que ir, Nos tenemos que desafortunadamente. despedir. Regálanos en dónde te pueden localizar las personas que pudieran interesarse, buscarte, preguntarte cuáles son tus redes sociales. Por supuesto, yo sobre todo me encuentran en LinkedIn como Daniela Ruiz. Y pues bueno, yo encantada de volver a conversar con ustedes en alguna otra ocasión. Es tu casa, en efecto, Dani. ha sido una conversación muy interesante. Me han hecho también reflexionar en temas que de pronto pues operamos de manera cotidiana, pero no nos detenemos a estudiarlos, a detenerlos sí. con tanto detalle como acá lo hemos hecho. Entonces, muchísimas gracias por el espacio y pues yo encantada de volver. Ay, Dani, es tu casa. Gracias a ti por la experiencia y por los conocimientos que nos has dejado el día de hoy. Muchas gracias, Dani. Sergio, muy muchas interesante. gracias. Gracias, Jackie. Gracias, Dani. Muy interesante la plática. Un gusto. Pues bueno, yo te sigo invitando a que sigas todas nuestras redes sociales y te invito también a que compartas este episodio. Mi nombre es Yasmín Liñán y nos vemos en la próxima.